Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. Hola, profe. Bueno, la clase de hoy vamos a ver la parte de neuro, sistema nervioso central, especialmente la parte de cráneo y bueno, vamos a ver la parte de ACV isquémico, hemorrágico. Bueno, esa es la idea de ver todos esos temas. Eh, bueno, hoy no tuvimos clase presencial porque vieron que hay paro, hoy, mañana, una cosa así. Eh, la idea es que yo no estoy muy de acuerdo en la modalidad del paro donde el perjudicado sea un tercero, así que habitualmente, si no estamos muy retrasados y se pierden clases y por ahí las horas de uno que uno pierde de clase, tanto de dar como de recibir, eh, después se les complica, porque los temas hay que tomarlos los mismos y son temas importantes. Esta materia es corta, entonces no nos da mucho tiempo para no tener clase. Eh, no estoy de acuerdo tampoco con los recortes, pero bueno, es una forma. Soy más de la idea de dar más clases como una forma de protestar. Pero bueno, lo importante es que cada uno es libre, digamos, de optar. Yo tengo la libertad también de poder decir después de tantos años dar clases que los que ya me conocen de antes saben que me debo mucho a mi vocación como docente y ustedes son parte de digamos, el por qué uno está sentado de este otro lado. Bueno, dicho esto, yo voy a compartir pantalla, voy a buscar el archivo. ¿Todo bien? ¿Pasó bien el Día de la Madre? ¿Todo tranquilo? Sí, profe, todo Todo tranquilo. en orden, profe. Bueno. Bueno, esta clase es un poquito larga, lo más probable la terminemos el otro lunes. Esta semana saben que estamos con el tema de las jornadas de diagnóstico. Eh, este año, después de mucho tiempo, de la Sociedad de Radiología la estamos organizando. Va a ser interesante, hay gente que viene de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, hablarnos sobre distintas modalidades de diagnóstico y técnicas nuevas de diagnóstico por imagen. El día jueves a la mañana vamos a hacer unos talleres para los alumnos y residentes, para la gente que quiera más o menos conocer un poco más del ambiente hospitalario. En la madre y el niño la idea es desarrollar algún tema básico durante una pequeña charla que vamos a tener y posteriormente ir directamente a los servicios a conocer el movimiento, cómo informamos, cómo ver la parte de anatomía radiológica, que para nosotros es muy importante en general, y un grupo va a ir a ver la parte de mamo, otro grupo de tomografía, otro grupo de resonancia y sobre todo que conozcan el servicio, conozcan la modalidad de trabajo que tenemos y digamos, eso se va a desarrollar entre las 9 y el mediodía. Y después a la tarde, bueno, también continuamos con otros disertantes de otras provincias. Bien.
Ahí estoy, voy a compartir pantalla. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿se ve bien ahí? Dice neuroradiología. Sí, profe, sí, Bueno, el diagnóstico por imágenes ha crecido tanto que no es el caso nuestro en la provincia de La Rioja, pero en otros lugares directamente hay gente o médicos, digamos, especialistas en diagnóstico por imágenes que se ocupan, digamos, de determinadas especialidades y subespecialidades, donde la neuroradiología es una técnica de imágenes, una subespecialidad dentro del diagnóstico por imágenes, que directamente estos médicos, digamos, estos especialistas, se ocupan principalmente de la parte del sistema nervioso central que abarca todo lo que es el encéfalo, la médula espinal y los nervios raquídeos. Yo, por ejemplo, ahora yo les comento, yo hace muchos años, después que terminé mi residencia en diagnóstico por imágenes, estuve viviendo en Francia y estuve ejerciendo en Francia, y por ejemplo mi jefe, él se dedicaba a hacer diagnóstico por imágenes solamente en todo lo que era ORL, o sea, garganta, nariz y oído. Y dentro de, digamos, de la especialidad de eso, yo estaba en el Hospital Civil de Estrasburgo y había otro servicio que estaba en el Hospital de Mulhouse, que ahí él hacía toda la parte de resonancia y bueno, en el servicio de Estrasburgo hacía toda la parte de tomografía, radiología, específicamente todo lo que era nariz, garganta y oído, ¿tá? Senos paranasales y todo lo demás. Y después, por ejemplo, tenía otros jefes de otros servicios, donde uno, por ejemplo, se dedicaba a hacer solamente rodillas. Entonces hacía todo lo que era diagnóstico por imagen en rodilla. Otro se dedicaba pura y exclusivamente de hombro, y la zona donde yo estaba, que era una zona que se le llama Alsacia, en Estrasburgo, era Estrasburgo, Colmar y Mulhouse, que eran toda un área, pero esa área de influencia, yo vivía en Estrasburgo y, por ejemplo, en la avenida Perón empezaba Alemania. O sea que uno cruzaba esa avenida y ya estabas en otro país, o los Países Bajos estaban a 100 kilómetros, Suiza estaba a 150 kilómetros. Entonces toda la población de esa zona, si quería hacerse ver un especialista solamente en rodilla, venía gente de Alemania, de Estrasburgo, de Francia, de Colmar, de Mulhouse, de distintos sitios. O sea que ahí como que concentraban. El hospital civil es como una pequeña ciudad, o sea, hay calle adentro, donde hay distintos pabellones dentro de ese lugar. Alguna vez, por curiosidad, pueden entrar, se llama Hospital Civil de Estrasburgo, y bueno, yo estaba en uno de los servicios de imágenes, había 3 servicios de imágenes, y yo estaba en la parte quirúrgica, otros estaban en la parte medical A, medical B, yo estaba en la Shira, bueno, así sucesivamente. Un hospital gigante donde en cada uno de los lugares había especialistas. Por ejemplo, había especialistas que se dedicaban solamente a aparato gastrointestinal. Bueno, dicho esto, digamos, la neuroradiología era una técnica o es una subespecialidad dentro del diagnóstico por imágenes, donde fíjense que acá se estudian todas las enfermedades que afectan la cabeza, el cuello, incluidos los vasos sanguíneos, así como la columna vertebral y su contenido. Dentro de las técnicas por imágenes, fíjense todas las técnicas: radiografía simple, mielografía, angiografía,
medicina nuclear. Por ejemplo, la mielografía, acá está mal colocado, lo vamos a corregir, es mielografía. La mielografía es una técnica de imágenes que se hacía antes. Yo cuando hacía mi residencia hice las últimas mielografías, que era hacer una punción a nivel de sobre todo a nivel de la columna lumbar, inyectábamos contraste y de forma indirecta se puede evaluar la médula, si había hernias discales, etc. Después, cuando apareció la tomografía computada y la resonancia magnética, esas técnicas que eran más invasivas se comenzaron a dejar de usar. También tenemos la angiografía, la medicina nuclear, la tomografía computada, la ecografía, el ecodoppler. Todas estas técnicas nosotros las utilizamos para hacer el diagnóstico de patologías en el sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tomografía computada y radiología, recuerden que se hablan de medios de contraste estrellodados hidrosolubles. Fíjense todas las técnicas que se pueden realizar en las cuales nosotros utilizamos medios de contraste estrellodado, sobre todo en las técnicas que utilizan radiaciones ionizantes, como es la radiología, la angiografía, la tomografía computada. Si hablamos del gadolínio, lo utilizamos en resonancia magnética, y después para cada una de estas técnicas tenemos un determinado vocabulario que puede ser radiopaco, radiolúcido, imágenes mixtas. Cuando hablamos de tomografía, esto es muy importante, hablamos de hipodenso, hiperdenso o isodenso, dependiendo del parénquima donde asiente. Después, cuando hablamos de resonancia, hablamos de hipointenso, hiperintenso o isointenso. En ecografía, hipoecogénico, hiperecogénico e isoecogénico. Y hablamos de técnicas que pueden ser hipocaptantes, hipercaptantes, etc. Dentro de las técnicas de diagnóstico por imágenes, que tenemos que tener en cuenta que algunas técnicas son planares, otras son biplanares, otras son multiplanares, y algunas de ellas son estáticas y otras son dinámicas. Por ejemplo, cuando hacemos una angiografía digital, donde se ve, digamos, la parte arterial, la parte capilar y la parte venosa, donde vamos a tener donde tenemos distintas, perdón, 2 segundos, donde tenemos distintas técnicas que nos van a permitir, como les dije, evaluar el cuerpo humano en forma estática o forma dinámica. También actualmente hay técnicas especiales, tanto en resonancia como en tomografía computada, que se denominan escandinámicos, donde yo puedo adquirir en distintos momentos, digamos, después que he inyectado el contraste, y tenemos, ya vamos a ver el año que viene en tomografía, la fase arterial, por ejemplo, en el hígado, la fase venosa portal, la fase parenquimatosa y la fase arterial, y también podemos tener fases tardías haciendo cortes en distintos momentos de la inyección de contraste. Entonces, fíjense que acá tenemos la radiología convencional, que es una técnica biplanar, cuando nosotros hacemos el frente, el perfil. Si solamente hacemos el frente o solamente hacemos el perfil, se transforma en una técnica que es uniplanar. Lo ideal siempre es ver el frente y ver el perfil. Después tenemos la tomografía computada, que es una técnica que nos muestra, digamos, en un solo corte el plano anterior, medio, posterior, el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. En este caso, lo que ustedes están viendo es un hematoma que se denomina hematoma epidural. Ya vamos a ver de qué se trata. Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen, una angioresonancia, donde podemos ver
digamos, en distintos planos del espacio, porque esto se puede mover. Es una técnica que se llama de volumen rendering, donde nos permite hacer un movimiento tridimensional de los vasos a nivel cerebral. Después, por supuesto, tenemos las técnicas como la resonancia magnética, donde hablamos también de secuencias que se llaman secuencias T1, por ejemplo, esta que se ve acá, donde el líquido a nivel de los globos oculares se ve negro, y esta, por ejemplo, es una secuencia T2, donde el mismo corte, digamos, en distintas secuencias vamos a ver que el líquido se ve hipointenso en una e hiperintenso en otra secuencia. Después hay secuencias que se llaman especiales, que son secuencias donde podemos saturar la grasa, saturar el líquido, saturar determinadas estructuras anatómicas para realzar otras. Esas son técnicas que se llaman de inversión-recuperación, en el caso de las técnicas IR, como pueden ser FLAIR, como pueden ser técnicas STIR, etc. Dentro de las patologías más frecuentes que se pueden ver a nivel del sistema nervioso central son los traumatismos. Por ejemplo, en el traumatismo del cráneo puede involucrar el macizo, puede ser un traumatismo del cráneo solo, o puede tener también un traumatismo de macizo facial. Ese traumatismo puede estar asociado a un traumatismo del cráneo, traumatismo de macizo facial, o viceversa, o el paciente puede tener traumatismo del cráneo, que es un politraumatismo, cuando se acompaña también, por ejemplo, de fracturas de los miembros superiores, de la pelvis, del tórax, etc. Siempre para hacer estudios por imágenes tenemos que tener un paciente estabilizado. Hay que tener precaución cuando lo movilizamos al paciente para hacerle la radiografía. Ustedes recuerden que hay un collar que se coloca en los pacientes que han tenido traumatismo o politraumatismo para evitar alguna, digamos, el movimiento de la columna cervical. Se coloca como un collar y ese collar evita que se mueva el paciente, se mueva la columna. Después tenemos también, en el caso de los traumatismos, podemos asociarlo, digamos, cuando nosotros tenemos un traumatismo del cráneo, fíjense lo que dice acá. En traumatismo del cráneo hay que evaluar el contexto clínico y estas radiografías son las que habitualmente se hacen. Cráneo frente y perfil, columna cervical frente y perfil, radiografía de tórax y panorámica de pelvis. Esto es lo que habitualmente se le hace, independientemente que el paciente tenga o no tenga alguna alteración. Esto es lo básico que se hace. Después, si nosotros decimos contexto clínico, vamos a evaluar si ese paciente está, digamos, está orientado en tiempo y espacio, si está desorientado, qué está pasando con ese paciente en general, si el paciente puede hablar, si sabe cómo se llama. Todas esas son evaluaciones clínicas que se le pregunta al paciente al momento de cuando uno lo recibe. O sea que cuando ustedes están haciendo una guardia en un servicio de tomografía o de radiología, tienen que tener presente que el paciente, para hacerle los estudios, tiene que estar estabilizado, hemodinámicamente. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, una fractura, como esta que se ve acá. Las fracturas son radiotransparentes, una fractura que afecta la región frontal, la región parietal y la región occipital. También podemos ver esto, miren esta radiografía. Si ustedes la tuvieran que describir esta radiografía, ¿qué dirían? Por ejemplo, ¿alguien se anima? Primero, yo pregunto, ¿es una radiografía, una tomografía, una resonancia? ¿Alguien me puede contestar?
Yo la veo como una radiografía, profe. Bien, una radiografía y después lo que tenés que decir, radiografía frente o frente y perfil. Claro, una de frente y perfil, y bueno, en la parte radiolúcida que presenta la radiografía de Bien, perfil, aparentemente tiene una cavidad aérea, en la parte donde va el bien, encéfalo. bien, bien. O sea que bien tu análisis, porque vos ahí estás relacionado lo que nosotros habitualmente hablamos de las densidades básicas en radiología. Y esa cavidad que vos ves ahí, hay aire en ese lugar. Entonces, vos en el perfil vas a saber si la lesión o lo que vos estás viendo es anterior o es medio o posterior, y si a su vez está del lado derecho, del lado izquierdo, como en este caso, fíjense que hay más afectación del lado izquierdo, pero también hay del lado derecho, o sea que es algo que cruza la línea media. Bueno, esto lo vamos a anotar, eso se llama neumoencéfalo, la presencia de aire en el interior del endocráneo. Eso se llama neumoencéfalo y es la presencia de aire en la cavidad craneal. Recuerden que habitualmente no hay aire en la cavidad, o sea que ese aire pudo haber entrado por un traumatismo, puede ser también que el paciente lo hayan operado, posteriormente cierran y queda aire en el interior del cráneo, o también puede ser que la presencia de fracturas haya afectado a los senos paranasales y el aire que está en los senos paranasales entra al cráneo. También tenemos que pensar, por ejemplo, esto es una radiografía también de frente y de perfil, donde vemos esta imagen que es radiopaca. Bueno, así como nosotros recién decíamos, una fractura se visualiza radiotransparente, en el caso del hundimiento, del cráneo se ve radio opaca. Miren este paciente. Esto es una radiografía de frente y acá nosotros estamos viendo una densidad que es muy blanca, es una densidad metálica. Este paciente es una radiografía post-mortem de una paciente que se suicidó, donde nosotros vemos esquirlas de ese proyectil que ingresó en el cráneo hacia su interior, y vemos todas las esquirlas, todos esos puntitos radio opacos que se ven acá se corresponden con el proyectil, digamos, que está fragmentado. Siempre le digo a los chicos, o le hago la misma pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál hace más daño, una pistola 22 o una 45? Calibre 22 o 45. ¿Qué opinan? La 45 por el diámetro, profe. Bien, tu aclaración, pero estás equivocado, en el sentido que una 45, vos me decís por el calibre, es mucho más letal, pero el tema que el calibre 45, la bala entra y sale, ¿me entiendes? O sea, depende, por supuesto, de dónde esté alojada, pero yo, por ejemplo, tuve un paciente, un caso de un policía que se pegó un tiro y en el lóbulo frontal, no lo mató, directamente entró por un orificio y salió por el otro, y por la misma inercia del proyectil que va girando, va como coagulando los vasos, y bueno, sobrevivió. No quiere decir que todos los pacientes con la 45 van a sobrevivir. Pero ¿qué pasa a la 22? La 22 entra y queda rebotando adentro, porque no tiene la capacidad para salir, entonces ingresa por un lado y queda pegando en el cerebro. Entonces cuando va rebotando dentro del cerebro va produciendo daño. Ya vamos a ver cuando veamos la tomografía de esta paciente, post-mortem, vamos a ver dónde está localizada. Bien, en el protocolo de tomografía computada, cuando el paciente tiene un traumatismo de cráneo, es hacer tomografía computada. La tomografía computada en el traumatismo de cráneo, fíjense lo que dice acá,
es para evaluar lesiones agudas, y ahí tenemos los hematomas que son extracraneales, los hematomas craneales y los intracraneales. A su vez, los extracraneales tenemos el hematoma que se denomina, acá vamos a corregir, céfalohematoma. Después tenemos también en los craneales la presencia de fractura, y los intracraneales vamos a tener los que son extracerebrales y los que son intracerebrales. Dentro de los intracerebrales vamos a tener, dentro de los intracraneales vamos a tener los extracerebrales y los intracerebrales. Acá tenemos, dentro de los extracerebrales, tenemos el hematoma extradural, el subdural, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraventricular. Los hematomas intracraneales tenemos hematomas con hemorragia subaracnoidea, las contusiones hemorrágicas, el edema cerebral traumático y la lesión axonal difusa. Presten atención a lo que yo les voy a decir en estos momentos. ¿Qué es lo que queremos colocar con todo eso que hemos dicho? Miren, yo tengo, por ejemplo, un paciente que ha tenido un traumatismo. ¿Yo qué es lo que tengo que evaluar? Por ejemplo, esto que está acá sería el hueso. O sea, esto sería el hueso, tiene una tabla externa y tiene una tabla interna. Entonces, a punto de partida, si el hematoma está por fuera de la tabla externa, el hematoma puede ser gigante. En la cabeza no pasa nada. De pronto uno lo drena, no hay problema. Ese es el famoso, siempre le digo a los chicos, se ríen, es el famoso chichón que nos hacíamos cuando éramos chicos, que nos caíamos, nos pegábamos, la abuela nos decía, pónganle una cuchara, pónganle una... Bueno, ese hematoma está de la tabla externa para afuera, ¿está? O cuando un chico pequeño se golpea, se le hace una pelota para adelante porque sangran los vasitos, y ese se denomina cefalohematoma o hematoma extracraneal, está para afuera. Ahora, podemos tener lesiones, fíjense, acá voy a compartir, entonces fíjense que yo tengo traumatismo del cráneo, los extracraneales que dijimos, cefalohematoma o el famoso chichón de cuando éramos chicos. ¿Qué puede suceder? Que el paciente tenga lesiones en el cráneo, en el hueso. Ahí vamos a tener la fractura y también tenemos los hundimientos de cráneo. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver a nivel del hueso. Y después tenemos los intracraneales, o sea que fíjense que esos hematomas están desde el hueso, pero para adentro. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Entonces tenemos los extracraneales, los craneales y los intracraneales. Dentro de los intracraneales, la sangre esa puede estar acumulada dentro del cerebro, ahí tenemos los hematomas o las lesiones intracerebrales, y tenemos los extracerebrales. Entonces, vamos a hacer el análisis, por ejemplo, acá, miren. Esto que ustedes ven acá, negro, ese círculo negro que está ahí, sería la calota del cráneo. La calota del cráneo tiene la parte superficial, la tabla externa, y para adentro tiene la tabla interna. O sea que de la tabla externa para afuera, por debajo de la piel, vamos a tener el céfalo. En cambio, cuando nosotros tenemos por ejemplo, cuando nosotros tenemos en los hematomas que están por dentro, recuerden que tenemos los cerebrales y los extracerebrales. A su vez, dentro de los extracerebrales tenemos, fíjense, el hematoma extradural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraventricular.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que localizar? Tenemos que localizar una membrana que se denomina dura madre, que es esta que está acá, esta línea negra. Entonces, entre la tabla interna y la dura madre tenemos los hematomas que se llaman extradural o epidural. Por debajo de la dura madre tenemos el hematoma subdural, que está entre la dura madre y la aracnoides. Por debajo de la aracnoide está la pía madre. Entonces, por debajo de la aracnoide tenemos la hemorragia subaracnoidea. Y por último tenemos lo que se denomina la pía madre. La pía madre es la membrana que está recubriendo específicamente la masa encefálica. Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren este paciente. Este paciente tiene un hundimiento de cráneo, la tomografía, fíjense, fractura con hundimiento de cráneo y tiene para afuera un cefalohematoma. ¿Dónde está? De la tabla externa para afuera. Miren este otro paciente. Acá tenemos, esto es una tomografía computada con ventana de partes blandas y esta es una ventana ósea donde se ve mucho mejor las estructuras óseas. Entonces, fíjense, este paciente tiene lo mismo, un hundimiento de cráneo y para afuera, fíjense que tiene un cefalohematoma que está entre la piel y la tabla externa. Y por dentro de la tabla interna, esos puntitos blancos que ustedes ven ahí son hemorragia o lo que se denominan los hematomas intraparenquimatosos. O sea que este paciente tiene un cefalohematoma que está entre la tabla externa y la piel, por debajo de la piel, y tiene lesiones intracerebrales. Estas lesiones intracerebrales son lesiones que producen muerte celular. Entonces estos pacientes habitualmente pueden quedar con secuelas neurológicas porque esas manchas blancas que ustedes ven ahí es lesión de neuronas. Otra cosa importante que hay que rescatar, por favor presten atención, miren acá la pantalla, la sangre, lo anotan esto con un cartel gigante, la sangre en tomografía computada en la fase aguda se ve blanca, se ve hiperdensa, ponen hiperdensa entre paréntesis blanca, ¿está? Ojo con eso porque lo pregunto, ¿estamos? Bien, entonces, vamos a volver a esta otra imagen que está acá y yo voy a preguntar, ¿estos puntitos blancos será sangre aguda? ¿No es sangre? ¿Qué pasa con esto? Imagen hiperdensa en la fase aguda, ¿qué es lo que dijimos que es? ¿Eso qué sería? Sangre. Bien, chicos. O sea que grabarse bien. Entonces, mire, ¿quién me contestó? ¿Cómo es el nombre? No lo vi. Yo, profe Villagrán. ¿El nombre, tu nombre, Villagrán? Julieta. Bueno, mira, Julieta. Ahora, esta imagen blanca que ves acá, ¿será sangre o será otra cosa? Sí es sangre. Bien, entonces se te grabó sangre. Cuando yo vea blanco, pensamos en sangre. Bien, esto que está acá, fíjense que dice sangrado arterial, fíjense que este paciente tiene una fractura, fíjense que tiene un cefalohematoma, un chichón importante, pero para adentro de la calota del cráneo este paciente sangró. Y esa imagen que vemos ahí se llama en forma de lente biconvexa. Miren, tiene esta forma. ¿La ven? Entonces, ese hematoma cuando tiene esa forma,
se denomina hematoma epidural o hematoma extradural. Anoten eso, hematoma extradural o hematoma epidural. Este hematoma se encuentra entre la tabla interna y la dura madre. O sea que yo hago una tomografía a un paciente y veo esa forma, yo digo, este es un hematoma epidural y se da por sangrado arterial, por ruptura de las arterias meningia media. ¿Está? En cambio, fíjense, este que está acá, que tiene forma de semiluna, miren acá tienen otro, forma de semiluna, esto se llama hematoma subdural y habitualmente se da por sangrado venoso, de venas corticales. ¿Está? Este se encuentra entre la dura madre y la aracnoide. Fíjense que de acuerdo a la forma que tienen los hematomas, yo puedo decir, este se encuentra en el espacio subdural, este se encuentra en el espacio epidural. Y estos hematomas, cuando van avanzando, primero anoten esto, los hematomas son, en la fase aguda son hiperdensos, en la fase subaguda se van volviendo isodensos, o sea, parecida al color de la masa encefálica, y posteriormente... Disculpe, profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo recién? Sí. Vamos a decir que de acuerdo al color de los hematomas, yo puedo decir, en la fase aguda los hematomas se ven hiperdensos. ¿Está? Como este que está acá. Cuando yo lo veo blanco, yo digo esto es agudo. Después se vuelve isodenso. ¿Qué significa? Tiene el mismo color del tejido encefálico. Ya vamos a ver uno. Y posteriormente se vuelve hipodenso, o sea, negro. Entonces, el hematoma primero es blanco, cuando empieza a evolucionar se ve gris y posteriormente se ve negro. Miren este. Fíjense, ¿ven esa imagen negra que se ve en forma de semiluna ahí? ¿Lo ven? Chicos, estoy preguntando. Sí, se ve, profe. Sí. Bien. Entonces, esa imagen negra que se ve ahí sería un hematoma subdural, agudo, subagudo o crónico. ¿Qué opinan ustedes? Se ve negro. Crónico. Bien. Entonces, ya dijimos, agudo, blanco, subagudo, gris, fíjense, y crónico se ve negro. ¿Está? Esto yo debería cambiarlo a esa slide. Por ejemplo, este paciente, fíjense esto, sin contraste, vemos cómo existe desplazamiento de la línea media, el colapso del ventrículo, fíjense que el ventrículo de este lado se ha colapsado totalmente, y cuando le hago contraste veo la dura madre y veo el hematoma que prácticamente pasa desapercibido porque es un hematoma en un periodo subagudo. ¿Está? Entonces, hematoma epidural, subdural, perdón, forma de media luna. Cuando se ve blanco es agudo, cuando se ve gris es subagudo y cuando se ve negro es crónico. ¿Está? Este se llama higroma, con H, higroma. ¿Está? Esto se da en pacientes ancianos, por ahí muchos de estos pacientes que están en los geriátricos, le empieza a doler la cabeza, no sabe qué pasó. Con este paciente lo que pasó es que se debe haber caído, hacen un hematoma subdural, en ese momento no sienten nada y avanzan durante un periodo hasta que ese hematoma se organiza, empieza a hacer sinequias dentro del espacio subdural y se manifiesta, lo operan y se dan con que el paciente ha tenido un golpe y en forma crónica ha quedado ese hematoma.
Bien, acá tenemos, fíjense, esta colección, en realidad no es una colección, la presencia de aire en el espacio subdural. Esto se llamaba, o lo habíamos relacionado con neumoencéfalo. Miren este otro paciente. Esto que está acá, ustedes están viendo el lóbulo temporal, y en el lóbulo temporal tienen una mancha blanca. ¿Qué es esto? Sangre, tumor, ¿qué será? Sangre, profe. Acá tienen burbujitas de aire que están por dentro y están por fuera del hueso. Bien, también tiene neumoencéfalo, y esto es que se ve acá es una contusión hemorrágica. ¿Está? Sería ya una lesión que está dentro del parénquima. Miren este otro paciente. Este paciente tiene de todo. Tiene un hematoma, en este caso un cefalohematoma de localización extracraneal. Después tiene este hematoma en forma de lente biconvexa, ¿cómo se llamaba? ¿Epidural o subdural? Epidural. Epidural, bien. Y fíjense que este paciente tiene también del otro lado, tiene la presencia de hemorragia subaracnoidea, que está localizado en el espacio subaracnoideo, y tiene todos esos puntitos que son contusiones hemorrágicas. ¿Está? O sea que tiene hematomas por fuera del cerebro, perdón, por fuera del cráneo, tiene hematomas por dentro del cráneo, tiene hematomas dentro del cerebro y tiene hematomas por fuera del cerebro. ¿Ah? O sea, tiene todos los chiches este paciente. Este paciente, presten atención acá a lo que les voy a decir, este paciente, fíjense que ustedes me dirán, doctor, pero acá yo veo que el chichón está de este lado, o sea que el paciente pegó con el lado derecho y veo lesiones también del lado izquierdo. Eso se llama lesión por contragolpe, o sea, el paciente se pega de este lado y por la misma inercia el cerebro se desplaza, choca con el hueso del otro lado y vuelve a su lugar. Cuando pega del otro lado, hace lesiones por contragolpe que se da. O sea, pega de este lado, la masa encefálica se desplaza y pega con la tabla interna del otro lado. ¿Ah? Bien. Esto que estamos viendo acá sería... voy a pasar, bueno, este otro paciente, la sangre, chicos, en tomografía, sobre todo en el cerebro, como en este caso, miren, acá se ve la órbita de un lado, este paciente, miren la órbita de un lado llena de sangre, del lado derecho, y del lado izquierdo está normal, ¿está? Habitualmente la sangre, cuando está acumulada en forma aguda ya sea en el abdomen, ya sea en el parénquima hepático, en los riñones, se ve hiperdensa, se ve blanca. Miren acá el seno paranasal del lado derecho, donde el paciente tiene el traumatismo también, vemos que se ve blanco, o sea que esto es sangre. También podemos tener traumatismo del macizo facial, o sea, un paciente que se ha golpeado la cabeza, pero que también se ha golpeado parte de la cara. Miren las fracturas que podemos tener en el macizo facial. Si ustedes comparan el espesor del hueso ahí, el espesor, fíjense que es muy finito. Son muy finitos los huesos de la cara. Entonces, cuando el paciente tiene un traumatismo de cráneo, puede lesionarse también los huesos de la cara. Miren acá este paciente. Miren cómo tiene fracturas en la apófisis cigomática, en la parte anterior, la parte media. Ustedes tienen que, cuando tengan un paciente que ha tenido un traumatismo, siempre tienen que relacionar que el paciente tiene el traumatismo y sangra, donde se golpea, por ejemplo, si el paciente tiene una fractura en el húmero, en la tibia, donde sea, o en el radio, en el cúbito,
cuando se quiebra el hueso, se hace un hematoma todo alrededor del hueso. Y ese hematoma posteriormente se organiza. Cuando se quiebra el hueso, saltan células óseas y posteriormente lo calcifican. Eso es cuando ya la fractura está consolidada, ¿tá? Entonces, siempre que nosotros tengamos un traumatismo, siempre tenemos que pensar que hay sangre tanto en el sector donde está traumatizado como en otros lugares, ¿eh? Entonces, hay que pensar en esa situación. Después, fíjense, acá tenemos otro paciente, miren, estos serían los huesos propios de la nariz, miren los tejidos blandos de este lado y los tejidos blandos del otro lado, vemos que acá es muy finito, miren acá el espesor, todo esto porque tiene hematoma, tiene edema, ¿eh? Miren acá la fractura, ahí tiene un fragmento óseo desprendido, acá tienen otra fractura, el seno paranasal totalmente ocupado, y siempre relacionen que esta ocupación que tiene dentro del seno se corresponde con sangre. Miren este otro paciente. Este paciente tiene la órbita, tiene el seno maxilar. Fíjense que de este lado está bien ventilado y el otro está totalmente ocupado. Miren que este paciente tiene una fractura acá. ¿Se ve cuando yo marco con el cursor? Sí, profe. Bien. Y miren, mire acá, ahí tiene una fractura y fíjense que ahí tiene una burbuja de aire. ¿Qué pasó? El aire que estaba acá en el seno paranasal se mete y se va para el costado. Miren acá, tiene otra fractura. O sea que este paciente, como estas cavidades están llenas de gérmenes, si la infección atraviesa, se mete dentro del cerebro. Por eso es muy importante, miren ahí cómo tiene unas burbujitas de aire dentro del cerebro. Nosotros teníamos un paciente, siempre lo cuento, porque es muy demostrativo. Estos pacientes que tienen fractura a nivel de los senos paranasales, ese paciente se sonaba la nariz y se le hinchaba con aire la zona de la mejilla. ¿Por qué? Porque estas fracturas directamente comunican desde las cavidades paranasales con los tejidos blandos que están por fuera, ¿tá? Entonces, siempre que uno ve una burbujita acá afuera, en un sitio que no es habitual, dice, ¿por dónde entró esta burbujita? Y empezamos a seguir las distintas fracturas. Miren esta fractura que está en la base de la órbita, tiene un nivel hidroaéreo y parte de la grasa del cono orbitario, como está, está herniada hacia la parte baja. Fíjense, tiene un nivel hidroaéreo y como dijimos, si hay una fractura a nivel hidroaéreo, esto es sangre. Miren, esta es una paciente que se había suicidado, fíjense que tiene la esquirla, y miren acá la tomografía computada, cómo vemos sangre en los ventrículos, dentro de los ventrículos. El proyectil entró por el lado derecho y se alojó, fíjense, y quedó dentro del cráneo del lado izquierdo, ¿tá? A su vez tiene todos los sistemas ventriculares llenos de sangre, ¿tá? Entonces, ¿qué hay que pensar? Los pacientes que tienen traumatismo de cráneo y tienen accidente cerebrovascular, siempre se lo estudia con tomografía computada sin contraste. Por favor, anoten esto porque es muy importante a tenerlo en cuenta. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no le hacemos una resonancia al paciente? Porque en este caso, la tomografía tiene muchas ventajas con respecto a la resonancia. Por ejemplo, acá nosotros pusimos desventaja del estudio de las alteraciones, acá está repetido, de las alteraciones agudas con resonancia magnética. Entonces, fíjense que en resonancia magnética el tiempo de estudio es muy prolongado, se necesitan equipos especiales para monitorar al paciente. La resonancia
resonancia magnética tiene dificultad para demostrar la sangre fresca cuando es de pequeño tamaño y mala interpretación de las estructuras óseas. Entonces, ¿qué podemos decir? Hagamos la contraparte. ¿Qué podemos decir? Y esto lo van a anotar. ¿Cuáles son las ventajas de hacer tomografía computada en el plano, en el periodo agudo, en el traumatismo del cráneo? La tomografía tiene buena resolución para las estructuras óseas, tiene mejor resolución para detectar sangre fresca que la resonancia magnética, el tiempo del estudio es muy corto, no necesita tiempo largo y se lo puede monitorizar al paciente de una forma más adecuada. Entonces, todas esas ventajas tiene la tomografía computada referente a la resonancia magnética. ¿Dónde la utilizamos la resonancia magnética? En las lesiones crónicas o subagudas, en los hematomas extracerebrales crónicos, en la hidrocefalia, en todo lo que sean alteraciones postraumáticas en forma crónica. ¿Está? Acá fíjense que tiene un hematoma que tiene forma de media luna, es un hematoma subdural, acá el paciente tiene una contusión hemorrágica, acá el paciente tiene un higroma, que sería una complicación postraumática crónica, que ya es la colección de ese hematoma subdural que ha permanecido, digamos, en el tiempo. Acá tienen también, fíjense, la masa encefálica, toda rodeado por sangre en el espacio subdural, y del otro lado tiene un hematoma subdural crónico. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico, valoración de las alteraciones agudas con radiología convencional y con tomografía computada, y las valoraciones de alteraciones postraumáticas se hace con resonancia magnética. Esto sería, digamos, la síntesis de lo que veníamos conversando. Cuando nosotros tenemos el paciente, podemos tener en una tomografía dos tipos de ventana: la ventana parenquimatosa, que es esta que nosotros estamos viendo acá, y esta que está al lado sería la ventana ósea. Los estudios se pueden hacer sin contraste o con contraste, como en este caso, donde podemos teñir los vasos. Recuerden que la tomografía computada usamos medio de contraste estrillodado hidrosoluble, y esos medios de contraste se inyectan por vía endovenosa. Y recuerden que el medio de contraste, si no se los dije, se los digo ahora, esos medios de contraste no atraviesan la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿ustedes saben de qué se tratan los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser agudos o pueden ser crónicos? ¿Saben de qué se trata? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Profe, cuando se rompe un vaso en el cerebro. Bien, ese es un tipo. Cuando se rompe. ¿Qué otra cosa puede ser también por un coágulo, profe? Bien, cuando se tapa. Bien. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que el vaso no esté roto, no esté tapado, pero la sangre que llega con poco oxígeno. Eso se llama hipoxia. Es cuando un paciente, por ejemplo, hace un paro cardíaco, no se irriga bien el cerebro y tiene muerte cerebral. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que un trombo se desprenda y tape una arteria. Eso se llama ACV isquémico, y como dijo Cristian, cuando se rompe el vaso sería un accidente cerebrovascular hemorrágico.
¿Cuál es la causa, y esto lo van a notar, más frecuente de lesión hemorrágica? O sea, ¿por qué se rompe un vaso? Y bueno, lo más frecuente es por la crisis hipertensiva. Paciente con hipertensión arterial crónica que de pronto, por tener presión elevada durante mucho tiempo, los vasos pierden la elasticidad y por ahí hace una subida de presión muy elevada y el vaso se rompe. ¿Está? Entonces, ¿cómo se va a ver un accidente cerebrovascular isquémico? Cuando se tapa una arteria, en el periodo agudo se ve negro o hipodenso. Cuando se rompe una arteria, se ve blanco. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero digamos, solamente se puede hacer un accidente cerebrovascular hemorrágico en un paciente con hipertensión. No. ¿Qué puede sangrar? Vamos a notar un aneurisma roto, puede sangrar un tumor primario, un tumor secundario. El paciente puede tener alteraciones en la coagulación y se puede romper el vaso. O sea, hay toda una serie de situaciones en las cuales se puede romper las arterias y dentro de esas son las más frecuentes las que yo les nombré. Pero de todas, la más frecuente de todas es por la crisis hipertensiva. Entonces, un accidente cerebrovascular puede ser isquémico cuando se tapa. Entonces, cuando se tapa una arteria, siempre el accidente cerebrovascular isquémico respeta un territorio arterial. Si nosotros analizamos el polígono de Willis, por ejemplo, esto ustedes lo tienen que repasar, ya lo vamos a ver la clase que viene, pero el polígono de Willis lo que hace es, digamos, cuando se tapa una arteria, miren acá, esto también es un accidente cerebrovascular isquémico en el cual se ha tapado la arteria cerebral media y la cerebral anterior del polígono de Willis. ¿Qué otra cosa puede suceder? Hemorragia subaracnoidea. Cuando sangra en el espacio subaracnoideo, podemos tener este tipo de alteración. Otras también que podemos tener, por ejemplo, cuando sangra y se vuelca el ventrículo. Esto es muy característico. Miren, todos estos hematomas que vemos acá son hematomas por crisis hipertensivas. ¿Está? Miren acá también. Miren cómo la sangre se mete en el parénquima y posteriormente se vuelca al sistema ventricular. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Acá yo tengo un ACV isquémico, acá tengo una hemorragia subaracnoidea, ya vamos a explicar después la clase que viene de qué se trata, y esto aparte de tener un hematoma, tienen inundación ventricular, o sea, que la sangre ha caído al ventrículo. Bien. La semana que viene, chicos, vamos a tener clase. Esta semana yo estoy muy complicado porque estoy en la organización de las jornadas de diagnóstico. Entonces, la clase que viene va a ser el lunes, lo vamos a tener presencial. Vamos a terminar con... esperen, déjenme ver acá un poquito el almanaque para que estemos organizados. O sea que después vamos a tener la clase del 28. Vamos a tener la clase del lunes 28, el miércoles 30, en principio vamos a tener clase. Y después tenemos el lunes 4 de noviembre. Bien. El día 11 de noviembre van a tener el segundo parcial. Y el recuperatorio va a ser el 13 de noviembre.
La semana que viene vamos a terminar con nervioso, y vamos a ver osteoarticular, y ahí ya terminaríamos. Entonces, vamos a tener una clase más el 4. Entonces, el parcial va a ser el día 11 de noviembre. Ya tenemos fecha. Yo tengo que cerrar el acta el 16. Viernes 16. ¿Estamos? Bueno, profe. Entonces, profe. recuerden que hasta el 11, hasta el 4 vamos a tener clase. El 11 de noviembre vamos a tener... El 11 de noviembre ya tenemos estipulado el segundo parcial. Ya veremos si es virtual o es presencial. ¿Estamos? Profe, le hago una consultita. Sí. Por las notas le quería preguntar. Perdón. Vos sabés que no las he visto. No he visto los parciales de ustedes. Ayer terminé con tomografía y yo creo que en estos días voy a ver. En cuanto yo tenga, les aviso. O lo más probable la semana que viene, porque esta semana estoy con muchísimas cosas, con este tema de la jornada. Mañana lo operan a mi señora. O sea, tengo todo esta semana va a ser muy a full. Así que yo la semana que viene lo más probable es que ya les dé a ver quiénes tienen que recuperar el primer parcial. Y bueno, después ya vamos para adelante. Pero tranquilo que está todo bien, estudien. Traten de concentrarse en los temas que damos en clase. ¿Está? Muchas gracias, profe. Bien, entonces yo el lunes yo les voy a ir avisando el fin de semana como la clase para el otro lunes. ¿Ah? Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Los que vayan en la jornada los veo en la